El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hoy contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde que el Papa Benedicto XVI tuvo tanta conciencia, sobre todo a partir de los años 68 y 70, con todo lo que fue la revolución sexual en el mundo y en la Iglesia, donde se pusieron en duda todos los principios morales, éticos, principios de fe con los que se sostenía el mundo hasta entonces, basados en la ley natural, como una ley universal para todos, todo lo que era principio de bien basado en eso, y también, por ende, todo lo que fueron las leyes divinas, la ley de la Iglesia. Y entra en crisis todo esto hasta lograr introducirse, como bien lo demuestra el Papa Benedicto XVI, en muchas ocasiones, hasta en los seminarios de algunos países y en las universidades católicas, como tantas veces lo denunció también el mismo Juan Pablo II, incluso en la introducción a la Veritatis Splendor, lo dice, cómo esto entra y permea la misma formación sacerdotal, religiosa y de los religiosos. De hecho, lo que hoy vemos es un efecto de lo que viene rodando desde hace muchos años, en una perversión de la moral sexual y afectiva del hombre a
niveles devastadores. Desde que Benedicto XVI comenzó a ser consciente de esto y a denunciarlo con tanta claridad, porque nunca lo cayó, nunca. Hay algunos que lo instrumentalizan hoy, pero no lo conocen. Y se ve que son ignorantes frente a todo lo que dijo Benedicto XVI, completos ignorantes, porque siempre lo denunció. Siempre. El que lo ha leído, hasta el más sencillo, sin tener que hacer un análisis profundo de lo que él dijo, se da cuenta cómo denunció estas cosas y siempre lo dijo y siempre lo advirtió, al igual que el mismo San Juan Pablo II. En fin, desde que él se dio cuenta de cómo venía girando toda esta perversión anticristiana, que es de lo que habla hoy el apóstol San Juan, y que ellos también lo vivieron. Se ha dicho que se va a levantar un anticristo y dice, y no hay uno, hay muchos y han salido de los nuestros, pero no son de los nuestros. Desde que Benedicto XVI también vio esto y lo dijo a ejemplo del apóstol San Juan, de cómo esta perversión se ha ido entrando a la vida humana y a la vida cristiana, siempre ha existido una solución. Y siempre ellos la han visto clarísima. Y siempre nosotros tenemos que verla clarísima en momentos de crisis. Y la solución es el Evangelio de San Juan hoy, el principio. Hay que ir al principio. ¿Por qué hay que ir al principio? Porque en medio de tanta mentira, de tantos errores, de tanta ambigüedad, de tanta confusión, lo que está necesitando el corazón es claridad. Lo que necesita nuestro corazón es verdad. Lo que está necesitando nuestro corazón en medio de tanta oscuridad es la luz. Lo que está necesitando nuestro corazón en medio de tantos errores, de tantas máscaras que le ponen al amor, de tanta prostitución que hoy se hace con el amor, y hasta con Dios mismo, y hasta con Jesucristo, y hasta con el Espíritu Santo, y hasta con la Virgen y San José, hay que ir al principio para saber cómo son las cosas en verdad. Es muy sencillo. Y por eso San Juan empieza con estas palabras en el Evangelio, diciendo, vean, al principio fue así. Y ustedes se tienen que basar en esto, no en lo que le dicen tantos mentirosos por ahí. Ellos se enfrentaron a sacerdotes que se habían pervertido, sacerdotes que los mismos apóstoles habían ordenado, se pervirtieron, obispos que ellos mismos habían ordenado, se pervirtieron. De hecho, San Pablo, cuando reúne en Mileto a los ancianos de Éfeso, sobre todo todos esos ancianos que eran sacerdotes, obispos, que acompañaban las iglesias del Asia Menor, y se despide de ellos, nos lo cuenta San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, les dice, temo que ante mi partida se metan lobos disfrazados de ovejas en medio del rebaño, y de hecho van a salir de ustedes mismos. A nosotros no nos debe angustiar ni perturbar, ni mucho menos llenar de miedo, el ver que en la iglesia hoy haya tanta apostasía, en sacerdotes, en obispos, en religiosos, en religiosas. Al contrario, eso nos tiene que llenar de un ímpetu, de una pasión, de un movimiento cada vez más dinámico y más fuerte hacia lo que es verdadero. Porque ¿saben el Padre Celestial por qué está permitiendo todo esto? Ya desde un principio de la pandemia nos dijo que iba a comenzar a levantar el tapete y que nos estaba levantando la esquinita para que nosotros no nos asustáramos, porque eso causa trauma, ¿sí? Y es verdad que hay gente que ha terminado descompensada. Claro, cuando uno piensa que algo es como una esposa que todo el tiempo pensó que su esposa era un santo, ¿sí? Un santo, y lo idolatraba y, mejor dicho, le hacía y le hablaba de todo el mundo. Y un día se dio cuenta que ese esposo se la jugaba. Y eso le ha pasado a muchas. Y que ese esposo no era lo que le mostraba a ella y lo que ella siempre pregonaba. ¿Cómo queda el corazón y cómo quedan las emociones de esa pobre mujer? Se le descontrola su estado emocional.
Y a uno le dicen, padre, ¿y yo tantos años durmiendo con él en la misma cama? ¿Ustedes qué creen que pueden sentir hoy cristianos? Que toda la vida se han hecho una idea falsa, no objetiva, de muchas personas dentro de la iglesia. Y viene Dios y nos hace el favor, Dios le hace el favor a esa esposa de dejarle en desnudo a su esposo para que lo vea como él lo es, ¿sí? Dios no se asusta, pero ella se asusta. ¿Por qué? Porque a lo mejor desordenó el amor y no lo orientó correctamente hacia Dios, sino que convirtió a su esposo en un ídolo. Y entonces Dios no solamente le desenmascara la horrendad de su esposo, sino que le desenmascara también la horrendad de su corazón. ¿Para qué te pusiste a verlo como me ves a mí? Tú no tienes que ver a tu esposo como me ves a mí. Es que el único que no traiciona soy yo. El único que no soy imperfecto soy yo. Miren, para caer en la idolatría se necesita 1 milímetro que ni siquiera lo alcanzamos a ver microscópicamente. Porque uno termina haciendo de las personas un Dios sin darse cuenta, de las instituciones, de una comunidad religiosa. Yo recuerdo, y esto para mí fue muy impactante, muchísimo, pero son lecciones que Dios nos enseña, porque todo esto que está pasando es una corrección muy hermosa del Padre de los cielos para mostrarnos qué es lo importante, qué es lo verdadero y dónde debe estar uno. Cuando yo llegué a la comunidad, yo escuchaba cosas fascinantes del fundador de los Legionarios de Cristo. Y me decían que era un santo, que era, los que lo habían conocido. Y yo me creí todo eso. Yo me lo creí y hasta le daba gracias a Dios por el testimonio de su vida. Y me decían, es que mire cómo lo persiguen, es que ese hombre definitivamente es un santo. A sacerdotes de su misma comunidad se lo escuchaba, a quienes aprecio y quiero, ¿sí? Y hablaban maravillas y es que mire, hoy todo lo que le está pasando es pura persecución, porque él es un santo. Viene el Papa Benedicto XVI con esa valentía que siempre lo caracterizó. Y cuando siendo cardenal lo entrevistaba sobre él y no daba entrevistas a nadie. Porque él ya sabía qué había por allá debajo. Y viene el Papa Benedicto XVI con esa valentía que lo caracteriza y levanta el tapete. ¿Y qué nos contó la Iglesia acerca de él? Que ese pobre hombre había vivido toda su vida una vida doble moralmente. Esto no es un secreto. El Papa Benedicto XVI mismo lo expuso con tanta sencillez y claridad y franqueza a toda la Iglesia. En una doblez moral, que estos hombres que están hoy en esta comunidad, estos sacerdotes son admirables porque están soportando una humillación y un maltrato, no por culpa quizás de ellos mismos, sino de lo que fue su fundador. Y gracias a Dios, el Papa Benedicto XVI tuvo esa actitud amorosa y correctiva, porque yo espero que este hombre por lo menos se haya salvado. Después de que la Iglesia le dijo, retírese aparte a hacer oración y penitencia y pídale misericordia al Señor. Que la Iglesia es maternal, es una mamá, imitando al Padre de los cielos. Lo cogió con vara y le dio, porque era necesaria la corrección. Lo suspendió y lo mandó a hacer penitencia. Este anticristo de hoy no acepta esas correcciones y las ve despóticas y las mira como un ultraje a la dignidad de la persona humana. Pero es que es un anticristo. ¿Qué quiere? Que le aplaudan el pecado, le aplaudan el error, le aplaudan la maldad. Y eso no se puede. Gracias a Dios, el Papa Benedicto XVI actuó y salió esto a la luz. Y pudo él mismo, dijo, y no se puede por el pecado, el delito de un hombre, coger y meter a todos dentro de ese mismo pecado. Hay que mirar cómo se les puede ayudar a ellos. Y hoy la Iglesia, de una manera maternal, incluso con el Papa Francisco, los está acompañando.
Pero es que el Señor nos está haciendo un favor muy grande. Que hoy estén saliendo a la luz las vidas camufladas de tantos sacerdotes y las va a seguir destapando el Señor para hacerle un favor a ellos y para hacerle un favor a la iglesia. Y a nosotros eso no nos puede perturbar, mucho mejor. Imagínense uno durmiendo todos los días con una serpiente venenosa debajo de su cabeza y uno creyendo que es una almohada muy buena, ¿sí? Y toda la vida sin darse cuenta que es una serpiente llena de veneno que se lo puede tragar en cualquier momento. Y acariciándola ahí, esta almohada tan buena, yo descansando aquí, y Dios viendo el peligro en el que están sus hijos, y estos no se dan cuenta. No, yo tengo que quitarle el forro a su almohada para que se dé cuenta que lo que hay ahí es una serpiente que se lo quiere devorar. Dios nos está haciendo un favor. Y por eso hoy San Juan, hoy nos lo trae en su palabra el Señor. Van a aparecer, dice San Juan, habéis oído que, hijos míos, es la última hora. ¿Han oído que va a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido. Miren, la gente está muy mal hoy psíquicamente, mal. Yo no puedo entender el embotamiento que tiene la gente hoy dentro de la iglesia. Y son los que están dentro, ni siquiera los de fuera. Ven los errores con sus ojos, los ven. Y dicen, no, hay que pensar bien. Eso no es un error. No, eso es que Dios está actuando ahí, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, olvídese. Hay gente que se da cuenta de sacerdotes con vida doble. Y dicen, no, esa es la voluntad de Dios. Por Dios, ese pobre sacerdote va camino a la condenación. Y si tú no lo adviertes y le haces el favor correctivo que pide el Evangelio, te haces cómplice. Y si no haces todo el camino de corrección fraterna porque no te hizo caso a ti, y vas y se lo dices ante dos hermanos, te haces cómplice también de él. Y si no te hace caso, ni te hizo caso a ti y a dos hermanos, y no se lo dices delante de toda la comunidad, te haces cómplice. Ezequiel lo dice, Dios, te voy a pedir a ti cuentas de ese pecado. Y dice la palabra de Dios, y si no hizo caso en todos estos caminos correctivos, que la iglesia tiene vigente esta corrección fraterna, es vigente y la practica hoy. ¿Por qué creen que hizo lo de Maciel y lo hizo público? Lo hizo en vida ante toda la comunidad. Y si no se corrige, considéralo un pagano. Él se retiró a hacer oración y penitencia. Y la iglesia tiene la esperanza que por hacer eso, pues no se va a condenar. Por lo menos le tocará seguramente purificar mucho en el purgatorio. Pues porque eso lo sabemos por parte de la justicia y el amor, ¿sí? Pero por lo menos se salva, ¿sí? Hay gente que se da cuenta de dobleces de obispos y lo saben y se quedan calladitos. De religiosos y religiosas y se quedan calladitos. ¿Qué dice el Señor? Te va a pedir cuentas a ti también, porque es que yo estoy practicando el amor fraterno. Sí, si tanto lo amas, ¿por qué no lo ayudas para que no se vaya a perder y a condenar? Si verdaderamente lo amas, tal vez es que no lo amas, tal vez es que lo convertiste en un objeto de tus complacencias. Y por eso mejor lo tienes ahí tranquilito para que te sirva en lo que a ti te interesa. El anticristo le llama amor fraterno a la alcahuetería, ¿sí? Y caridad cristiana al paternalismo, al asistencialismo, al maternalismo. Eso es lo que pasa hoy con el anticristo. Yo le doy gracias a Dios y le di gracias por amor a ellos cuando el arzobispo de Medellín en esa carta corrigió a la comunidad Lazos de Amor Mariano y a su fundador. Parece maravilloso, eso es propio de él como padre. Y lo hizo público ante sus sacerdotes. Eso está bien.
para salvar unas personas que van en un error o en muchos errores. A mí alguien me decía asustado: padre, ¿usted cómo se atreve a decir eso? No, es que yo los amo tanto que estoy siguiendo el camino del Evangelio, ¿sí? Porque es que el amor que Dios les tiene es tan grande que hay que hacerlo. Si no, pueden perecer en la vida eterna. Ese es el amor de Cristo, tan grande. Pero hay quienes veían sus errores y los ven y se tapan los ojos. Y se hacen los que no ven y se convierten en cómplices. Y Dios les va a pedir cuenta de ello. Porque no podemos... Es que todos estamos en función de la vida eterna, todos. Ustedes a mí me tienen que ayudar en eso. Si ustedes ven que el padre Omar se descarrila y no va por los lados de la voluntad de Dios, que es lo que lo salva, tienen el deber de venir a corregirme. No es que si me gusta, a mí no me gusta. Es que tienen el deber con Dios. Y si verdaderamente me aman y tienen tanto afecto por mí, un amor verdadero, deben hacerlo. El anticristo no va por esta línea, va por otra. Eso sí, sepan que nos lo dice el catecismo, se presenta como Mesías. Es amable como ustedes no se imaginan, porque Él quiere mostrar que es como Cristo o que es Cristo. Es tierno como ustedes no se lo imaginan. Es servicial como ustedes no se lo imaginan. Humilde como ustedes no se lo imaginan. Tiene apariencias de todo eso. Santa Catalina de Siena. ¿Saben cuándo se dio cuenta que la iglesia estaba muy mal y que se estaba pudriendo? Como ella misma lo dice, cuando comenzó a recibir la palabra de Dios innata del Padre Celestial. Y le dijo el Señor: mira, este soy yo, el Padre de los cielos, y esto es lo que yo quiero y pido. Cuando Él le mostraba todo eso, cómo era Él, ella miraba a la iglesia y decía: ay, yo pensé que todos estábamos viviendo tu voluntad. No, hija. Y como mis pastores se están callando, se están volviendo perros mudos, por eso el cuerpo de Cristo y el mundo se están pudriendo. Y le mostró el Señor, tanto que la mandó a ir a corregir al Papa. Fue el exilio de Aviñón, el Papa lleno de cobardía, porque esos no son ejemplos de imitar. Por puro miedo y cobardía dejó la sede en Roma, donde la tradición nos enseña que está la cátedra de Pedro, y la abandonó. Y cuando el Papa abandona, pierde autoridad sobre la iglesia. No la puede abandonar, así le cueste la vida. Y el Papa se llenó de miedo y salió corriendo, como Pedro, a esconderse en Francia. Y allá le dijo el Señor: ve y dile que lo que está haciendo no es correcto. Que deje el miedo. Que recuerde a qué se comprometió. Miren la cantidad de sacerdotes hoy llenos de miedo y se quedan calladitos y saben, y dicen: no, es que es prudencia. ¿Prudencia? ¿Prudencia? Ya dice San Gregorio Magno de esos prudentes lo que les va a pasar. Hay obispos así y abundan hoy dentro de la iglesia, y es la campaña del anticristo. Y por eso el catecismo en el numeral 675 nos dice cómo se manifiesta esto. Dice que hace milagros, para que vean ustedes. Es que el Señor nos lo dice en su palabra. Y expulsa demonios también. Y predica bonito. Seduce. Por eso el Señor dice que cuando nos presentemos ante la justicia, hoy el salmista está feliz. Está feliz porque la justicia viene de Dios y es el que rige con justicia. Y entonces dice el Señor, me dirán: Señor, pero en tu nombre hicimos milagros. No los conozco. Predicamos en tu nombre. No los conozco. Expulsamos demonios en tu nombre. No los conozco.
las vírgenes necias. Señor, ábrenos, que tú eres un Dios compasivo, lleno de amor, ábrenos por favor. Todo el tiempo estuvimos creyendo en tu misericordia que nos iba. No las conozco. Y tiene expresiones tan fuertes del Señor frente a esto que hasta dice, aléjense de mí. Al anticristo no le gusta leer esto en el Evangelio. No le gusta, y ustedes se dan cuenta por su discurso. Es un evangelio mutilado. ¿Cómo se vino el demonio a evangelizar a Jesús en el desierto? Lo quería evangelizar. Le quería mostrar el demonio cuál era la voluntad del Padre. Y se sabía la Sagrada Escritura, imagínense. Le tomó 3 textos, 2 del Deuteronomio y 1 del Salmo 91. ¿Ustedes creen que el diablo no sabe la Biblia? Pero él se aprovecha de los que no conocen la palabra de Dios y tergiversa el mensaje de la Sagrada Escritura. Por eso a la Virgen no la pudo engañar. Porque cuando venía, ella se sabía todo el contenido integral. Por eso la Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos dice que todos debemos ser asiduos en la lectura integral de la palabra de Dios. A mí me da pesar de esos pobres católicos que ya cambiaron la Biblia, el libro, por el celular. Desde la psicología cognitiva nos enseñan en los ámbitos pedagógicos cómo todos esos medios tecnológicos vuelven a las personas pasivas. Yo tuve un profesor de pedagogía cuando estudiaba filosofía y él nos puso a leer un artículo que se llamaba La traición de los profes. Y era cuando los profes volvían a los alumnos dependientes de todo lo tecnológico. Y ahí demostraba, él nos demostraba científicamente cómo la gente se vuelve pasiva para sacar cuentas utilizando calculadoras. Yo recuerdo cuando era pequeño, de 13 años y medio, sacaba cuentas en la cabeza, echando en una bolsa rapidísimo. Esas cosas lo vuelven a uno, le hacen creer que uno es un inútil. Y hay gente que dice, es que como yo soy tan bruto, tan bruta, no, tú no eres bruto, te hicieron creer eso. Te volvieron pasivo. Ese es el peligro de tantos católicos hoy, consumidores de predicadores y predicadores en los sitios de las redes sociales y ya no leen la Sagrada Escritura. Y no se están dando cuenta que el anticristo los está embolatando por ahí. La gente difícilmente hoy es capaz de coger la Biblia y comenzar a leer. Yo veo a mi mamacita que no estudió ni utiliza, y ella con una facilidad coge la Biblia, estudió hasta 5º de primaria, y coge la Biblia y la lee. Mi papá estudió hasta 2º de escuela, y hoy a veces me lo encuentro y es por allá leyendo la Biblia. Así aprendió a leer él. Y uno le pregunta cosas y es con una sabiduría y una sensatez. El anticristo, están apareciendo, hay muchos en medio de nosotros. Y por eso la gente no alcanza a identificar la verdad. Hoy, la palabra de Dios, la iglesia, la liturgia, el Señor, nos trae algo hermosísimo. En el principio existía la palabra era Dios, estaba junto a Dios y por ella se hizo todo. Y hoy esa palabra se ha hecho Eucaristía y está en medio de nosotros y aquí está el principio de todo. ¿Cómo es de hermosa la liturgia que cuando presentamos el pan, ¿qué hace la iglesia cuando presenta el pan? Presenta toda la creación. En esa materia de trigo, la iglesia recoge toda la creación, toda. Y se la presentamos ahí al Padre y le pedimos que la transforme. Por eso los católicos creemos que cada que se celebra la Eucaristía se renueva la alianza del Señor con el mundo, sobre todo con los hombres. ¿Cómo así? Dios hoy podría decir ya a ustedes no les da para salvarse,
Pero viene Cristo y se ofrece en la Eucaristía y dice el Padre, pues es que si me presentan, con uno que me presente la ofrenda de Cristo, les doy la oportunidad a todos. Y cada que se preside la Eucaristía se celebra el sacrificio de la nueva alianza. Dios renueva la misericordia. Dios renueva el tiempo de compasión. Dios renueva el tiempo de salvación. Por eso, tan extraordinario lo que dice hoy la oración colecta. Le dice al Padre que en Cristo, puso a Cristo como principio y como plenitud de toda religión. Y le estamos pidiendo hoy como iglesia que todos lleguemos a acoger esta plenitud que es Cristo para que podamos experimentar la salvación. Mire, hindúes, budistas, todos ellos necesitan de Cristo. Y algunos lo buscan sin saberlo. Y los que lo buscan sinceramente terminan encontrándolo. Porque todo el que busque al Señor sinceramente lo terminará encontrando y se terminará quedando con esa dicha. ¿Qué tenemos nosotros para envidiarle al mundo hoy? Estando aquí con el Señor, ¿qué tenemos para envidiarle al mundo? Nada. Antes, al contrario, el mundo siente envidia de nosotros. Pero como esa envidia no la canalizan bien y se vienen a buscar lo que estamos buscando nosotros, entonces, ¿qué hacen con esa envidia? La convierten en una fuerza de ataque y de intolerancia. Porque les da tanta rabia que los cristianos que creemos en Jesús no nos dejemos manipular por ellos, que comienzan a atacarnos. Toda persona que se siente vencida, que se siente derrotada, que se siente fracasada, comienza a atacar al otro. Eso es típico del fracasado. Eso es típico. Y te está queriendo decir que tú vas por el camino que es y que él todavía no lo ha podido alcanzar. El fracasado es así, los celos hacen eso, las envidias hacen eso. Y las envidias son la experiencia y los celos de un fracaso interior en la persona. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios que puso, sin nosotros merecerlo, la plenitud de la dicha y de la felicidad aquí. Nos la puso tan botada en este Belén que es el altar de la Eucaristía, en este pesebre que es el altar de la Eucaristía. Ahorita le cantábamos en ese villancico tan hermoso que cuando lleguemos al portal le ofreceremos lo que tenemos, nuestra pobreza. Eso es la Eucaristía. Aquí venimos. Y por eso hay que quedarnos aquí, no movernos de aquí. Y hay que atraer a todos hacia el Señor. El único mediador, salvador entre Dios y los hombres es Cristo. No es ningún grupo, ni un sacerdote, ni un obispo, ni una religiosa, ni una institución, no. Es Cristo. Y si ese obispo me lleva a Cristo, maravilloso, eres una bendición para mí. Si ese sacerdote me lleva al Señor, maravilloso, eres una bendición para mí. Si me separa de Jesús, no, por allá contigo no puedo ir, ni te puedo hacer caso. Pero usted me debe obedecer a mí, no es que soy sacerdote. No, yo le debo obedecer al sumo y eterno sacerdote, que es Cristo. Y a usted le obedezco cuando usted esté en consonancia con Cristo. Si usted no está en consonancia con Cristo, olvídese. Antes conviértase y venga y siga al Señor. Por eso nosotros hoy le damos gracias al Señor y con el salmista nos alegramos diciéndole al Señor, felices, que hay que alegrarse. Así como se alegra el cielo, nos alegramos nosotros hoy en la tierra, porque tenemos al Salvador con nosotros. Cada que estamos ante la Eucaristía, tenemos, nuestras constituciones dicen algo muy hermoso y profundo. Estamos ante el acontecimiento redentor. Para los hijos y las hijas del Fiat, lo más grande es la Eucaristía. Y el momento más sublime e importante de nuestro día no son nuestros actos comunitarios, no son otras cosas, no, lo dicen nuestras constituciones, es la Eucaristía.
Un hijo y una hija del Fiat vive en función de eso. Debemos vivir en función de eso. Y también es que eso es para todo cristiano, no es solamente... Lo que pasa es que a nosotros por carisma nos colocaron una responsabilidad muy grande. Por el carisma que tenemos debemos centrar a la gente en lo más importante, que es la voluntad del Padre. Por eso somos hijos e hijas del Fiat. Un hijo e hija del Fiat no puede entretener a nadie por ahí, enredándolo por ahí con... Hay que llevarlos directamente al principio, que es Cristo. Y esa es nuestra tarea en la evangelización, llevar la gente a Cristo, para que se hagan dependientes solamente del Señor. Y esa es la tarea de todos los evangelizadores, es la tarea de la iglesia, es la tarea de los padres para con los hijos, es la tarea de nosotros como hermanos, ayudarnos entre todos para que todos nos quedemos con el principio de la vida que es el Señor. Y ahí está nuestra alegría. Por eso los cristianos no tenemos miedo de lo que está pasando, ni vamos a tener miedo de lo que va a pasar, porque ya hay una luz, ya sabemos dónde está, ya sabemos dónde nos debemos quedar, ya sabemos dónde está el refugio seguro, ya lo sabemos y es lo que estamos celebrando en esta Navidad. Cuando uno tiene claro y sabe dónde está, uno no se preocupa de lo que esté pasando ahí alrededor, ¿sí? Si aquí no están entendiendo, aquí no están viendo, uno sigue ahí, porque tarde que temprano, esos que están ciegos, pues ¿qué les va a pasar? Se van a dar duro. Y van a necesitar una luz para mirar y saber para dónde deben coger cuando allá el demonio los coja y los vuelva nada. Y van a tener que estirar la mano pidiendo un auxilio, y el auxilio lo van a encontrar en el Señor. Por eso nosotros no nos podemos dejar manipular. Para nada. Porque hay muchos anticristos hoy que se hacen presentar como Cristo y ya se colocaron en el lugar de Dios y de su Mesías. Y ellos son los que abusan de la autoridad, imponen autoridad, y hay que hacer lo que ellos digan porque si no, no es un rebelde. Y esto se va a cristalizar tanto, la persecución, que se va a derramar sangre. Y eso es maravilloso, ¿sí? Porque es la oportunidad de dar testimonio. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, los van a perseguir y los que los persigan van a estar creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. A ese nivel. Por eso a nosotros no nos puede asustar que en nombre de Dios nos digan fanáticos, nos digan locos, eso no nos debe asustar, para nada. Lo que hay que mirar es si esos que dicen eso, si están viviendo de acuerdo al Evangelio o no. Si están viviendo como Cristo y están actuando como Cristo. Si son de la verdad o no son de la verdad. Y eso es muy fácil saberlo hoy, facilísimo. Péguense ustedes del catecismo para que se den cuenta. Péguense del Evangelio para que se den cuenta quiénes son y quiénes no. Ay no, padre, yo mejor no volver a leer catecismo porque, padre, casi todos, y es verdad, una mayoría, ¿sí? No crean que es una partecita chiquitica. Pónganse a leer el Concilio Vaticano II, el concilio, no los que citan el concilio, vayan al concilio para que se den cuenta y verás. La gente está hoy, miren, tan ciega que viven escuchando interpretaciones. Ay, padre, ya estás leyendo el catecismo, sí, padre, estoy escuchando a tal y tal sacerdote. No, el catecismo, yo no te dije a tal y tal sacerdote, el catecismo. Tienes que ir a él. Porque si no, tú estás en riesgo de acoger lo que piensa una persona del catecismo. Y eso no puede ser. Nunca, ni siquiera, yo cuando estudié, estaba en método de investigación, me decía, usted nunca se puede quedar con lo que le diga un autor, jamás, porque caería en un dogmatismo. Nunca. De hecho, yo en el seminario tenía dificultades porque era medio crítico para las cosas, gracias a Dios. No me tragaba las cosas entero. Eso es lo peor que puede pasar en el ámbito de la academia, sin hablar de lo cristiano. Que uno se le tenga que tragar todo entero a un catedrático, eso es lo peor. Es una persona sin criterio. Monseñor Alfonso decía que a él le preocupaba mucho la falta de criterio en los seminaristas y en los religiosos y religiosas. Un religioso que no sea como la Virgen,
un seminarista, un formando, el que sea un sacerdote, que no sea como la Virgen, ante lo que le dicen, le anuncian, lo someta a reflexión y se trague eso entero. Eso es fatal. Eso es fatal. Nosotros en las constituciones tenemos por derecho canónico la obediencia a nuestro superior. Dice, cuando nos mandan algo según las constituciones aprobadas. No es que de una, me dijo algo y ya lo tengo que pensar. No, yo tengo que ir a verificar que sí estén las constituciones. Y que eso sí sea voluntad de Dios. La gente que no tiene criterio, por falta de ímpetu en la búsqueda del Señor y de celo por la verdad que es el Señor, termina tragándose las cosas entero. Y eso es muy dañino, porque cuando uno traga sin masticar, pues todos sabemos qué nos pasa, ¿sí? Para eso nos dieron una boquita, unos dientecitos, y hay que hacer todo un proceso antes, ¿sí? Y eso es lo más recomendable desde la medicina. Lo mismo también en el conocimiento.